Monstruos terrestres, principalmente bípedos. Un aventurero inglés llamado Andrew Battle pasó muchos años en África durante el siglo XVI y al volver a su patria le hizo un relato detallado de sus experiencias a su amigo Samuel Purchas. El relato figura en la famosa recopilación de escritos de viajes, Purchas His Pilgrims, publicado en 1625. Según Battle, asombrado ante los mandriles, monos y micos de las selvas, dos clases de monstruos eran también comunes, ambos muy peligrosos. El mayor de esos dos monstruos recibe en su lengua el nombre de Pongo y al más pequeño lo llaman Engeko. Ese Pongo es en todas sus proporciones como un hombre, pero su estatura es más de gigante que de hombre, porque es muy alto, con un rostro humano, ojos hundidos y cejas muy pobladas. Su cara y orejas no tienen pelo, y tampoco sus manos. Su cuerpo está lleno de pelo, pero no muy espeso, y de un color parduzco. No se diferencia de un hombre a no ser por sus piernas que carecen de pantorrilla. Camina siempre sobre ellas y lleva las manos en la nuca cuando va a por el suelo. Van muchos juntos y matan a muchos negros que trabajan en los bosques. Muchas veces caen sobre los elefantes que vienen a comer donde están ellos y los golpean de tal modo con el puño cerrado y con estacas que huyen de ellos bramando. A esos pongos nunca los cazan vivos porque son tan fuertes que 10 hombres no logran sujetar a uno de ellos. Wow, órale, qué miedo, ¿se imaginan? Uf. Las huellas de los cascos de diablo fueron llamadas así por los asombrados aldeanos que las vieron aparecer de la noche a la mañana en la Inglaterra rural de 1855. La mañana del 8 de febrero fueron descubiertas en la nieve caída en torno a 18 aldeas del condado de Devon un número incontable de huellas inidentificables. Tenían forma de pequeñas cerraduras e iban en líneas absolutamente rectas, una detrás de otra, como si el que las había hecho tuviese solo una pierna o bien estuviera jugando gallo-gallina. En una sola noche, el desconocido animal había viajado unos 160 kilómetros, cruzando un ancho río y merodeando en torno a las casas. Al parecer, en algunos sitios había subido por las paredes y caminado por los tejados, y aquí y allá las huellas daban la impresión de que incluso los había atravesado. Durante algún tiempo, la gente no se atrevió a salir después de oscurecer, y los supersticiosos creían que las huellas habían sido dejadas por el mismísimo Satán. Un animal parecido a un gusano gigantesco y posiblemente anfibio fue visto en diversas partes del Brasil durante el decenio de 1860. Más adelante, un tal Francisco de Amaral Varella vio algo parecido a una enorme lombriz de tierra a orillas del río das Caveiras. Tenía más de 4 palmos de grueso y un hocico como de cerdo en el que era presumiblemente la cabeza. Cuando el testigo llamó a los vecinos, la criatura desapareció en el suelo, dejando en su camino profundos surcos de unos 4 palmos de ancho. En 1889, en el principio nororiental de Sikkim, el mayor Lawrence Austin Waddell, del Cuerpo de Sanidad del Ejército de la India, encontró grandes huellas en las nieves del Himalaya, a 5.000 kilómetros de altitud. Escribía en su libro Among the Himalayas, dijeron los Sherpas que era el rastro de los hombres peludos que se cree que viven entre las nieves eternas, lo mismo que los míticos leones blancos cuyo rugido afirman que se escucha durante las tormentas. Todos los tibetanos creen en estas criaturas. Y bueno, por fin llegamos a mi historia favorita. Bueno, una de mis historias favoritas, por lo menos de los monstruos, es mi historia favorita sin dudarlo. Así que espero que les guste tanto como a mí. Theodore Roosevelt no era una persona crédula, pero lo impresionó una historia que contó en su libro The Wilderness Hunter, publicado en 1893. El incidente, ocurrido muchos años antes, le fue contado a Roosevelt, según decía, por un viejo cazador montañés, canoso y curtido llamado Bauman, que había nacido en la frontera y se había pasado la vida en ella. Debía de creer lo que decía, porque en algunos puntos de la historia no pudo reprimir un estremecimiento. Cuando ocurrió, Bauman era todavía joven y estaba cazando con trampas, en compañía de un socio, en las montañas que dividen los brazos del río Salmón del nacimiento del río Wisdom. No habían tenido mucha suerte y decidieron subir a un desfiladero particularmente salvaje y solitario por el que corría un pequeño arroyo donde decían que había muchos castores. El paso tenía mala fama porque el año anterior un cazador solitario que se había aventurado en él fue muerto allí.
al parecer por un animal salvaje, y sus restos medio devorados habían sido encontrados por prospectores mineros apenas la noche anterior. Pero Bauman y su compañero eran atrevidos y no les preocupó aquella historia. Acamparon en un pequeño claro y marcharon corriente arriba a colocar sus trampas. Al anochecer regresaron. Les sorprendió ver que durante su corta ausencia alguien aparentemente un oso había visitado el campamento y había estado revolviendo sus cosas, esparciendo el contenido de sus bultos y destruyendo su cobertizo con todo descaro. Las huellas del animal eran muy claras, pero al principio no se fijaron mucho en ellas. Más tarde las examinaron con mayor atención y vieron que el intruso caminaba erguido, pero las huellas no eran de un ser humano. A medianoche a Bauman lo despertó un ruido y se incorporó en sus mantas. Al hacerlo, le llegó a la nariz un fuerte olor a animal salvaje y vio la silueta borrosa de un gran cuerpo en la oscuridad de la entrada del cobertizo. Agarró su rifle y disparó a la vaga y amenazadora sombra, pero sin duda falló, porque inmediatamente oyó aplastar la maleza mientras aquello, fuera lo que fuera, se adentraba en la impenetrable oscuridad del bosque. Los dos hombres no durmieron mucho después de aquello y al día siguiente no se separaron mientras trabajaban. Al volver al campamento vieron que estaba otra vez desbaratado y todo su equipo de acampar y su ropa de cama revueltos. En la tierra blanda que había a lo largo del arroyo cercano se veían claramente huellas de dos patas. Los tramperos pasaron la noche sentados junto al fuego, alternándose en la guardia y escuchando, preocupados, el crujir de las ramas y grito de algo que profería un lamento interminable y discordante, un sonido extremadamente siniestro. Por la mañana decidieron recoger sus trampas y marcharse esa misma tarde. También ahora trabajaron juntos, hasta que solo quedaba por recoger 3 trampas. El sol estaba alto, las trampas distaban solo unos 3 kilómetros del campamento y acordaron que Bauman iría por ellas mientras su compañero volvía al cobertizo para empaquetar el equipo. En las trampas había 3 castores y Bauman le llevó algún tiempo prepararlos. Al iniciar la marcha hacia el campamento notó con desasosiego lo bajo que estaba ya el sol. Al fin llegó al borde del pequeño claro donde estaba el campamento y al acercarse gritó, pero no hubo respuesta. La fogata se había apagado, aunque todavía ascendía una columnilla de humo azul. Junto a ella estaban los bultos ya dispuestos. Al principio Bauman no pudo ver nada. Al no recibir una respuesta a su llamada, se adelantó y volvió a gritar, y cuando lo hacía, su mirada tropezó con el cuerpo de su amigo, extendido junto al tronco de un gran abeto. Al precipitarse hacia él, el trampero vio horrorizado que el cuerpo estaba todavía caliente, pero tenía el cuello roto y 4 grandes marcas de colmillos en el cuello. Las huellas del animal desconocido, profundamente impresas en el suelo blando, explicaban lo ocurrido. El desafortunado hombre, al terminar de recoger, se había sentado sobre el tronco del abeto frente al fuego, dando la espalda a los espesos bosques, a esperar a su compañero. Aquello no había devorado el cuerpo, pero al parecer había retozado y brincado a su alrededor con feroz regocijo, revolcándose a veces sobre él, antes de escapar una vez más a las insondables profundidades de los bosques. Bauman, totalmente desconcertado y pensando que la criatura con la que tenía que vérselas era medio hombre o medio diablo, lo abandonó todo menos su rifle. Salió a toda velocidad, desfiladero abajo, y no paró hasta llegar a la pradera donde seguían pastando los caballos trabados. Montó y galopó en medio de la noche hasta estar seguro de hallarse fuera de su alcance. Aunque Roosevelt no tuvo experiencias personales de este tipo durante sus años en el oeste, no pareció desechar la historia por inverosímil. Y bueno, esa es mi historia favorita. Espero que en serio les haya gustado. A mí, cuando la leí, bueno, como creo que ya les he contado, ¿no? Mi abuelo tiene un rancho y cuando la leí la primera vez estaba en secundaria, creo. Sí, tal vez primera secundaria. Y pues me estaba quedando en el rancho, entonces leí esto y wow, no sé, me espantó mucho, bastante diría yo. Y pues no sé, me da miedo estar en el rancho, para ser sinceros. Pero bueno, espero que les haya agradado la historia. Sigamos con otras más historias, pero pues no sé qué tan buenas sean. Un monstruo erguido y peludo de casi 2 metros y medio de estatura que esgrimía una masa aterrizó a un grupo de patinadores cerca de Chesterfield en 1902. Sus huellas, con 4 dedos, medían 55 centímetros de largo por 17.5 de ancho. Un topógrafo de Sydney llamado Charles Harper, que acampaba con varios compañeros en el monte Currockybilly de Nueva Gales del Sur, Australia, tuvo una experiencia desconcertante una noche de 1912. Alarmados por los ruidos procedentes de los bosques cercanos,
Los hombres echaron más leña a la fogata y el círculo de luz se ensanchó hasta incluir a un extraño monstruo, como Harper dijo después a la prensa. Un enorme animal parecido a un hombre estaba erguido a menos de 20 metros de la fogata, gruñendo y golpeándose el pecho con sus enormes arpas como puños. Miré a mi alrededor y vi que uno de mis compañeros se había desmayado. Estuve inconsciente varias horas. La criatura permaneció en el mismo sitio durante algún tiempo. Calculo que su estatura cuando estaba de pie sería de 1.72 a 1.77 metros. Tenía torso, piernas y brazos cubiertos de un largo pelo rojo parduzco, que se estremecía a cada movimiento. El pelo de toda su espalda parecía, a la débil luz de la fogata, negro azabache y largo, pero lo que me sorprendió fue la forma aparentemente de hombre y sin embargo tan diferente. La estructura corporal era enorme e indicaba una gran fuerza y capacidad de resistencia. Los brazos y las zarpas delanteras eran extremadamente largos y anchos, y muy musculosos, y están cubiertos de pelo más corto. La cabeza y la cara eran muy pequeñas, pero muy humanas. Tenía los ojos grandes, oscuros y penetrantes, muy hundidos. Una boca horrenda estaba adornada con dos grandes y largos caninos que cuando cerraba las mandíbulas sobresalían del labio inferior. Todas estas observaciones me llevaron unos minutos, mientras la criatura permanecía erguida, como si la luz de la fogata la hubiese paralizado. Tras unos cuantos gruñidos más, y golpeándose el pecho, se alejó, los primeros metros erguida, y después a un rápido trote a cuatro patas por entre el monte abajo. Nada haría ya a mis compañeros continuar la excursión, lo que no me contrarió en lo absoluto. Harper se apresuró a salir del territorio de lo que creía era un gorila, pero en Australia no hay gorilas. Lo que sí hay es un animal peludo de dos patas, un hombre salvaje al que llaman Joey. Y, y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, pues comenten, suscríbanse, denle me gusta y compartan el canal, porque pues eso me ayudaría bastante. Y bueno, muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente y hasta luego.